Acompáñame a tejer la cuarta y última parte del Wendigo, donde vamos a terminar de tejer lo que es el cuerpo. Aquí en la descripción te voy a dejar las demás partes para que vayas a verlas si no lo has hecho aún. Mi nombre es Patricia Lara, bienvenidos a Patizzi Crochet y seguimos con el tutorial. Y vamos a comenzar a tejer lo que es el cuerpo. Así que vamos a tomar la piernita derecha, que es la piernita que terminamos con 4 puntos para la vuelta número 37. Y sin rematar, vamos a tomar la piernita izquierda y vamos a entrar a este punto que está aquí, que son 4 puntos detrás de la marquita. Esto sería contando la vuelta número 36, sería en el punto número 11. Aquí sería el punto número 11 de la vuelta número 36, que son 4 puntos detrás de la marquita antes de comenzar la otra vuelta. Ahí vamos a entrar el gancho y vamos a hacer nuestro primer punto de la vuelta número 1 del cuerpo. Aquí es donde vamos a marcar el inicio de la vuelta. Aquí marco, ahí está, y ya esta marquita la vamos a quitar. Aquí vamos a comenzar la vuelta número 1 del cuerpo. Vamos a tejer lo que es 14 puntos bajos alrededor de toda esta pierna izquierda. Contando el que ya hicimos, seguimos tejiendo hasta tener los 14 puntos. Y como puedes ver que aquí se hace un desnivel, que es donde rematamos la última vuelta. El punto que hacemos ahí lo estiramos un poco para llegar al mismo nivel de los demás puntos. Y ahora sí seguimos hasta terminar la vuelta. Y aquí ya tenemos los 14 puntos en la pierna izquierda. Ahora vamos a pasar a la piernita derecha. Y aquí en el siguiente punto, este está ocupado, va a ser este. Ahí hacemos el primer punto y seguimos en esta otra pierna también. Vamos a tejer 14 puntos bajos. Son 14 puntos por cada piernita. En total terminamos la vuelta con 28 puntos. Aquí está listo. Aquí ya terminamos la primera vuelta. Y para la vuelta número 2 vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir 7 veces. Aquí hago el primer punto, marcamos el inicio de la vuelta y en el siguiente hacemos el segundo punto. Aquí ya van 2 puntos. Y después vamos a hacer una disminución de estos 2. Ahí aquí terminó el otro. Ahora sí, mi disminución. Aquí ya tengo 3 puntos. Esto lo vamos a repetir 7 veces alrededor de la vuelta. 2 puntitos, una disminución. Ahí está. 2 puntitos, una disminución, 7 veces. Son 2 puntos bajos entre disminución. Hasta terminar la vuelta número 2 con 21 puntos. Y antes de seguir tejiendo, vamos a rellenar las piernitas.
Y ya que estén rellenas, vamos a seguir. Así que para la vuelta número 3 vamos a tejer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución. Lo repetimos 3 veces. Aquí vamos a hacer nuestro primer puntito. Marco el inicio de la vuelta y tejemos, son 5 puntos. Aquí va. Con mucho cuidado de no llevarnos el relleno. Así van 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5. Y vamos a hacer después una disminución con estos 2 puntos. Aquí está. Y lo vamos a repetir 3 veces. Otra vez 5 puntos. Aquí está 5 y la disminución. Y otra vez hasta terminar la vuelta número 3 con 18 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a tejer una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución y lo repetimos 3 veces. Vamos a tejer 4 puntos bajos entre disminución 3 veces. Aquí ya van 3 y 4 y la disminución. Y lo repetimos 3 veces hasta terminar la vuelta número 4 con 15 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a tejer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Lo repetimos 3 veces. Aquí está el primer puntito, marco la vuelta y seguimos 2, 3 puntos y después una disminución. Aquí está. Ahí. Y esto lo repetimos 3 veces hasta terminar la vuelta número 5 con 12 puntos. Y para la vuelta número 6 vamos a tejer un punto en cada punto. En total son 12 puntos bajos. Aquí está el primero, marcamos el inicio y seguimos hasta tener los 12 puntos para la vuelta número 6. Y para la vuelta número 7 vamos a tejer primero 5 puntos bajos. Aquí va a comenzar, marco la vuelta y sigo. Va 1, 2, 3, 4 y 5. 5 y en el siguiente vamos a tejer un aumento. Aquí está. Ahora en el siguiente, bueno, vamos a hacer una disminución de estos 2 puntos. Así. Disminución y después otro aumento. Aquí están 2 puntitos juntos en el mismo hoyito, un aumento. Aquí tenemos 5 puntos, un aumento, una disminución, un aumento. Y terminamos la vuelta con 3 puntos. Aquí está listo. Terminamos la vuelta número 5 con 13 puntos bajos. Para la vuelta número 8 vamos a comenzar tejiendo 5 puntos bajos. Aquí está el primero, marco la vuelta. Ahí está. Aquí van 2, 3, 4 y 5.
y después un aumento. Aquí está el aumento. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. Aquí está 1, 2 y 3. Y después otro aumento en el siguiente. Aquí el aumento. Y después 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Terminamos la vuelta 8 con 15 puntos bajos. Y para la vuelta número 9 vamos a tejer un punto en cada punto. En total son 15 puntos bajos. Y aquí están ya los 15 puntos. Y para la vuelta número 10 vamos a comenzar tejiendo 5 puntos bajos. Aquí va el primero, marcamos, sigo 2, 3, 4 y 5. Y después vamos a hacer 2 aumentos. Aquí el primer aumento y en el siguiente otro aumento. Ahí está. Ahora vamos a tejer un punto bajo y después una disminución. Aquí está la disminución. Ahora vamos a hacer otro punto bajo. Ahí está. Y ahora 2 aumentos. Uno. En el siguiente otro aumento. Y después 2 puntos bajos. Aquí está 1 y 2. Terminamos la vuelta número 10 con 18 puntos bajos. Y para la vuelta número 11 vamos a comenzar con 6 puntos bajos. Aquí está el primero. Aquí van 2, 3, 4, 5 y 6. Después 2 aumentos. 2 puntitos juntos en este y 2 puntitos juntos en este otro. Después un punto bajo aquí en el siguiente. Después una disminución de estos 2 puntos, ahí está, y 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora vamos a tejer 2 aumentos, un aumento aquí y otro aumento acá en el siguiente. Y después vamos a hacer 3 puntos, estos 3 que quedan. 1, 2 y 3. Terminamos la vuelta 11 con 21 puntos bajos. Para la vuelta número 12 vamos a comenzar tejiendo 8 puntos bajos. Aquí vamos a hacer el primero. Marcamos. Seguimos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después 2 aumentos.
Vamos a hacer 2 aumentos, uno aquí en el siguiente y otro acá en el siguiente. Ahí están los 2 aumentos. Después un punto bajo en el siguiente, un punto bajo, y después vamos a hacer una disminución con estos 2 puntos. Sí, una disminución. Después vamos a tejer 2 puntos bajos, uno aquí y otro acá, y después 2 aumentos, 2 puntitos juntos en este, 2 puntitos juntos en el mismo punto y otro acá, 2 aumentos, y después tejemos el resto, que son 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Terminamos la vuelta número 12 con 24 puntos bajos. Para la vuelta número 13 vamos a comenzar tejiendo 11 puntos bajos. Aquí hacemos el primero, marcamos, seguimos. Aquí ya tenemos los 11 puntos. Y ahora vamos a tejer un aumento aquí en el siguiente. Aquí está el aumento y vamos a tejer 2 puntos bajos en los siguientes, 1 y 2. Ahora vamos a hacer una disminución. Aquí está, y vamos a tejer un punto bajo en el siguiente. Ahora vamos a hacer un aumento. Aquí está el aumento y después 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos la vuelta 13 con 25 puntos bajos. Para la vuelta número 14 vamos a comenzar tejiendo 2 puntos bajos. Aquí está el primero, marco la vuelta y aquí 2. Ahora vamos a tejer un aumento y vamos a seguir tejiendo el resto, que son 22 puntos bajos. Vamos a terminar la vuelta número 14 con 26 puntos. Para la vuelta número 15 vamos a tejer primero un punto bajo, marco, después voy a hacer un aumento. Ahí está el aumento, después 2 puntos bajos, 1, 2 y después otro aumento. Ahí está el aumento y terminamos de tejer el resto, que son 21 puntos. Así hasta terminar la vuelta número 15 con 28 puntos bajos. Para la vuelta número 16 vamos a tejer un punto en cada punto. En total son 28 puntos bajos. Aquí está el primero, marcamos la vuelta y seguimos un puntito en cada punto hasta terminar la vuelta número 16 con 28 puntos bajos. Y aquí está ya listo los 28 puntos. Para la vuelta número 17 vamos a tejer primero 4 puntos. Aquí vamos a hacer el primer punto. Marco la vuelta.
Seguimos, son 4 puntos, van 2, 3 y 4. Y después un aumento. Aquí está el aumento y tejemos el resto, que son 23 puntos. Así hasta terminar la vuelta número 17 con 29 puntos bajos. Listo. Y para la vuelta número 18 hasta la vuelta número 21 vamos a tejer, son 4 vueltas de 29 puntos bajos. Vamos a hacer un puntito en cada punto por 4 vueltas. De la vuelta 18 hasta la vuelta 21 tejemos 29 puntos bajos. Nos vemos al terminar la vuelta número 21. Ahora vamos a pasar a unir los brazos, pero antes de unir los brazos vamos a rellenar esta parte y estos 2 alambres los vamos a enredar entre sí. Así un poco. Y vamos a rellenar. Aquí está ya listo. Y para la vuelta número 22 vamos a comenzar tejiendo 5 puntos bajos. Aquí está el primero, marcamos. Seguimos 2, 3, 4. Aquí van 4 y 5. Aquí están los 5. Vamos a hacer un aumento. Aquí está el aumento. Y después 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 5 puntos, un aumento y 6 puntos. Ahora vamos a tomar el bracito izquierdo. Aquí vamos a unir el bracito izquierdo, teniendo en cuenta que el cuerpecito lo estamos viendo por la parte de atrás hacia nosotros. Tomamos lo que es el bracito izquierdo. El bracito izquierdo es el que nos va a quedar así de esta forma. La última vuelta de aumento es la que queda hacia afuera, que va a formar el hombro, el remate hacia adentro y la palma está volteando con las uñas hacia enfrente del cuerpecito. La parte de la palma está volteando hacia atrás, hacia nosotros. Ya que la tengamos así de esta forma, ahora sí vamos a comenzar en el puntito, en el último punto, en el último deslizado que hicimos. Ahí vamos a entrar y vamos a hacer nuestro primer punto en el bracito. Aquí está el primer punto en el bracito. Y en total vamos a tejer 10 puntos bajos solo en el bracito. ¿Ok? Aquí vamos ya 2. Voy escondiendo la hebra. Aquí van 3. Aquí 4. Aquí 5. 6. Voy a cortar esta hebra ya. Van 6, 7, 8, 9. Nos falta un último. Aquí 10. Ya hicimos los 10 puntos en el bracito. Listo. Y en el siguiente punto del cuerpecito vamos a comenzar. Vamos a hacer un punto. Vamos a hacer 15 puntos en el cuerpecito. Aquí ya hice 1. Sigo 15 puntos. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí ya hicimos los 15 puntos en el cuerpecito. Y ahora vamos a tomar el bracito derecho. Estamos viendo que el cuerpo ahora nos está quedando de enfrente. Ahora vamos a notar que el bracito, la parte ancha, nos quede hacia afuera y la parte del remate hacia adentro y la palma con las uñas hacia enfrente. Así. Y vamos a entrar en el último punto en donde hicimos el deslizado, que es aquí. Vamos a entrar y hacemos ahí el primer punto del bracito. En este bracito también vamos a tejer 10 puntos bajos. De igual forma tejemos 10 puntos bajos. Aquí van 2, 3, 4, 5, cortamos el sobrante 5, 6, 7, 8, 9 y nos falta un último 10. Aquí están los 10. Ahora vamos a ir al cuerpecito y vamos a tejer 2 puntos, que son los últimos 2 puntos que nos quedan. Aquí en los siguientes, 1 y 2. Terminamos la vuelta número 22 con 50 puntos bajos. Y para la vuelta número 23 vamos a tejer un punto en cada punto. En total son 50 puntos bajos. Aquí está el primero, marcamos la vuelta y seguimos tejiendo un punto en cada punto. En total son 50 puntos. Y aquí están ya los 50 puntos. Para la vuelta número 24 vamos a comenzar tejiendo 13 puntos bajos. Aquí está el primero, marco la vuelta y sigo hasta tener los 13 puntos. Aquí ya tenemos los 13 puntos. Ahora vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacer 5 disminuciones en el bracito. Aquí va 1, 2, aquí 3, 4 y la última disminución 5. Aquí están los 5 disminuciones y ahora vamos a tejer 14 puntos. Seguimos. Tejemos los 14 puntos. Y aquí están ya los 14 puntos. Ahora vamos a hacer 5 disminuciones en este bracito. La primera disminución, 2, 3, 4 y 5 disminuciones. Y ya vamos a hacer estos 3 puntos que quedan.
Así terminamos la vuelta número 24 con 40 puntos bajos. Y para la vuelta número 25 vamos a tejer 20 disminuciones. Vamos a disminuir toda la vuelta. Aquí está la primera disminución y marco y seguimos. Disminuciones hasta tener 20 disminuciones. Aquí vamos cerrando muy bien los puntos, ya que se va a ir encogiendo. Y vamos a rellenar un poco esta parte de los hombros. Así. Ahí. Y aquí al cuerpo le hicimos aquí un poco de joroba para que se mirara que está agachándose, que está doblado. Y también vamos a rellenar un poco los hombros. Tomamos una bolita de relleno y vamos a rellenar esta parte de los hombros. Y ahora vamos a juntar los alambres. Vamos a doblar cada alambre del bracito de esta forma, guiándonos de la forma del hombro. Aquí en el hombro vamos a formar como una punta, lo que es la punta del hombro. Los vamos a doblar así. Y también vamos a doblar la parte del centro, así como si fuera el cuellito. Y vamos a enredar estos 3 alambres entre sí. Nos aseguramos de que todo quede alineado en el centro, de que no quede un brazo más grande que el otro, de que todo quede balanceado. Y ahora sí enredamos para que no se nos estén moviendo. Ahí está. Ahí vamos viendo que va quedando centrado. Y ya para terminar vamos a seguir doblando, que quede lo más uniforme posible. A tratar de apretar todo muy bien. Ahora sí, aquí ya quedó. Ya se ve un poco más parejo. Y para cubrir lo que es el cuello, vamos a tomar un poco de relleno y en forma de tirita voy a comenzar a enrollarlo alrededor. Vamos a ir lo más parejito posible, que quede uniforme. Algo así. Algo así. Y con cinta adhesiva, con cinta de papel, lo voy a asegurar. Lo más ajustado posible, que no quede muy grueso, ya que ahorita tiene que caber unos 8 puntos para el cuello.
y la parte de acá arriba lo más finito posible. Algo así. Y para la vuelta número 26 vamos a hacer disminuciones. Son 10 disminuciones alrededor de la vuelta. Aquí vamos a comenzar con la primera, tratando de ajustar muy bien las disminuciones para que no queden muy abiertas. Aquí está la primera y seguimos hasta tener las 10 disminuciones. Y aquí tenemos ya las 10 disminuciones. Y para la siguiente vuelta, la vuelta número 27, vamos a comenzar tejiendo 2 disminuciones. Aquí está la primera. Voy a marcar, que no se nos olvide. Y otra disminución aquí. Y ahora voy a hacer el resto, que son 6 puntos. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y la última 6. Terminamos la vuelta con 8 puntos. Y para tejer el cuellito, vamos a tejer de la vuelta número 28 a la vuelta número 40. Van a ser 13 vueltas de 8 puntos bajos cada una. Así que nos vemos hasta terminar la vuelta número 40 con 8 puntos. Y aquí terminamos ya la vuelta número 40. Ahora vamos a hacer 4 disminuciones ya para terminar y cerrar. Aquí están. Cortamos, rematamos y escondemos la hebra. Y aquí está ya listo. Y ahora vamos a pasar a tejer la ropa, el taparrabos. Así que con el mismo color que hice los cuernitos, voy a comenzar haciendo un nudito deslizado y voy a tejer 30 cadenitas. Puedes decidir entre tejer 30 cadenitas o 25 cadenitas. Ahorita te voy a explicar por qué. Aquí están ya las 30 cadenitas o 25 cadenitas y comenzando en la segunda cadenita contando desde el gancho vamos a hacer puntos deslizados. Vamos a tejer 6 puntos deslizados. Aquí van 3, 4,
5 y 6 deslizados, ¿ok? 6. Y para tejer la primera fila voy a hacer 2 cadenitas y en el siguiente punto voy a hacer un punto alto y voy a tejer 5 puntos altos más. En total son 6 puntos altos. Aquí van 3, 4, 5 y 6 puntos altos. 2 cadenitas, 6 puntos altos. Hago 2 cadenitas y giro para la fila número 2. Voy a hacer una disminución de punto alto. Ahí está. Y vamos a tejer el resto, que son 4 puntos altos. Aquí van 2, 3 y 4. En total son 5 puntos. Subimos con 2 cadenitas y giramos para la fila 3. Voy a hacer 5 puntos altos. Aquí van 2, 3, 4, 5. Hacemos 2 cadenitas y para la fila 4 voy a hacer una disminución de punto alto. Después un punto alto y otra disminución de punto alto. Ahí está, subimos con 2 cadenitas, giramos. Para la fila 5 vamos a hacer 3 puntos altos. Aquí están los 3 puntos altos, listo. Ahora vamos a tejer en el lateral de este lado, vamos a hacer puntos bajos. Voy a hacer 2 puntos bajos en cada fila. En total vamos a hacer 10 puntos bajos. Entre 10 o 12 puntos bajos. Aquí están listos. Ahora vamos a tejer en las siguientes 5 cadenitas puntos deslizados. Van 2, 3, 4 y 5. Voy a subir con 2 cadenitas. Y vamos a repetir lo mismo de este lado. Vamos a hacer 6 puntos altos. Van 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos 2 cadenitas. Giramos. Para la fila 2 hacemos una disminución de punto alto y después 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Para la fila 3 subimos con 2 cadenitas, giramos y hacemos 5 puntos altos, un punto en cada punto. 3, 4 y 5. Hacemos 2 cadenitas y giramos para la fila 4. Empezamos con una disminución de punto alto, un punto alto y otra disminución de punto alto. Hacemos 2 cadenitas y giramos. Y para la fila 5 hacemos 3 puntos altos. Aquí están los 3 puntos altos. Hacemos lo mismo que en el otro. Hacemos 10 puntos bajos en el lateral hasta llegar hasta la parte de arriba. Aquí está. Y es la parte donde decidiste hacer 30 o si hacer 25. Como yo hice 30, voy a hacer el resto de cadenitas, que son 6. Hago 6 deslizados para terminar ya la ropa. Si tú hiciste o decides hacer 25 cadenitas, esto quiere decir que te va a quedar al ras, no te va a quedar esta parte. Porque al yo hacer las 30 cadenitas, al hacer esta parte, termino con dos tiras en cada lado, lo cual solamente vamos a necesitar una.
para asegurarlo al cuerpecito. Como yo hice doble, las voy a entrecimar así de esta forma y voy a coser juntándolas así. Si tú decides hacer solo una, pues ya solamente vas a pegar aquí en la esquinita y ya se va a ver mejor. Vamos a pasar a colocar el pelo del pecho. Aquí te voy a mostrar dónde es que lo vamos a estar colocando. Vamos a empezar desde la parte de arriba. Voy a hacer de hombro a hombro. Voy a hacer toda esta fila así. Y después voy a hacer 4 filas hacia abajo, de lado a lado. Así. Y después de hacer las 4 filas de lado a lado, voy a empezar a disminuir los laterales, un punto de cada lado, para que esto vaya tomando forma de triangulito y se vayan disminuyendo hacia abajo. Así, ¿ves? Hasta llegar hasta hacer 1 o 2. Y lo voy a hacer así de esta forma, de la misma forma que hicimos el pelo de la cabecita. Voy a tomar la hebra en mi aguja y voy a empezar a hacer las puntaditas tomando un punto. Así. Y vamos a dejar un aproximado de unas 2 pulgadas, pulgada y media de hebra. Ya si queda muy grande, al final pasamos y cortamos. Ahí hago la puntadita, ya corto el primer par de mechones. Ahí está. Y en el siguiente punto, otra vez paso hebra, dejo la medida y aseguro el punto, paso otra vez por ahí mismo y corto a la medida. Ahí está. Y así voy a hacer en cada punto de lado a lado. Aquí ya tengo la primera fila. Y vamos a seguir en la siguiente fila. Aquí. De aquí hasta acá. Vamos a hacer 4 filas del mismo tamaño. De aquí de lado a lado al ras del bracito de la axila. Así. Y después vamos a empezar a disminuir. Así que de la misma forma hacemos los mechoncitos. Puedes decidir si hacer mechones en cada punto o irte saltando algunos. Ya eso depende de ti, que quede muy abundante o que quede más ligerito. Y aquí ya hice las 4 filas que van de lado a lado, de axila a axila. Y ahora voy a comenzar a disminuir un punto de cada lado.
Aquí está. Y para la siguiente fila también vamos a disminuir un punto de cada lado. Aquí está. Y así vamos a seguir hasta terminar. Y aquí está ya listo. En este terminé con 2 puntitos. En el otro yo terminé con un solo punto. Así. Y ya que esté listo, voy a separar las hebras. Voy a separar cada una de estas hebras. Puedes dejarlo así, ya eso es gusto de cada quien. Yo voy a separarlas. Y les voy a pasar un poco el cepillito. Y voy a cortar un poco para que queden más cortitos. Y terminamos de peinar. Y voy a cortar un poco aquí en las orillas. Aquí está listo. Y ahora le vamos a colocar la ropita así alrededor de la cintura. Así. Y pasamos a coser. Listo. Y vamos a moldear las patas. Vamos a procurar de que queden un poquito hacia afuera, así. Y también las manos las vamos a doblar así un poco. Vamos a terminar de delinear las pezuñas. Voy a utilizar este color gris oscuro. Lo vamos a hacer así de esta forma. Entrando por atrás, a la mitad. Voy a ir hacia enfrente. Así. Ahí está listo. Y lo mismo vamos a hacer con el otro. Y rematamos y escondemos la hebra. Y le vamos a colocar la cabeza. Así que hacemos espacio aquí en la cabecita. Y le vamos a colocar el cuellito. Hasta la mitad nada más. Así que hacemos presión y le vamos girando. Ahí está. No necesitamos ir hasta abajo. Ahí está listo. Y ahora sí ya hemos terminado con el Wendigo. Así es como nos quedó.
Espero que te haya gustado tanto como a mí, que lo hagas. Si es así, me mandas fotitos a mis redes sociales. Suscríbete si no lo has hecho aún, para que no te pierdas el siguiente tutorial. Que tengas un excelente día. Bye.